Oye, María José, me pregunto, ¿a ti te gusta leer en formato digital? Depende qué. ¿Cómo es eso? Sí, porque si es información o algo que estoy buscando específicamente, sí, no tengo problema. Pero una novela, todavía soy de las que habla Amanda, que le gusta el papel y el olorcito al libro. Mira. Bueno, lo que pasa es que ahora Daniel Casani, nuestro próximo invitado desde España, precisamente nos va a hablar acerca de este tema con su plenario que se llama Leer digitalmente desde la biblioteca, fomentar la lectura en la época de Internet. Daniel Casani es doctor en enseñanza de lenguas y literatura por la Universidad de Barcelona y desde 1993 es profesor titular de análisis del discurso en la Universidad Pompeu Fabra. Su campo de investigación es la comunicación escrita desde diversas perspectivas y sobre ello publicado en múltiples revistas internacionales. Bueno, él cuenta además con numerosos libros publicados, entre ellos La cocina de la escritura, De escribir el escribir, Para ser letrados, Voces y miradas sobre la lectura, y este que es su último libro, que se llama En línea, leer y escribir en la red. Entonces, los dejamos con Daniel. Muy buenos, ¿me escuchan? 1, 2, 3, ¿ahora? ¿Se escucha poco? Sí. Vale, pues muy buenos días a todos. Agradezco a la organización la invitación para estar aquí hoy. Estoy encantado en lo académico, pues es un gusto, es un placer poder colaborar con un proyecto emblemático, un proyecto que ya conocía, querido, que me parece modélico. Poder estar en un evento tan cuidado, tan estético, de tanta calidad como este. Piso muchos lugares, pero no siempre son tan bonitos y de tanta calidad como este, ¿no? Y mi deseo es poder contribuir con una buena conferencia sobre este tema tan especial que vivimos todos, ¿no? Con actitudes muy diversas, como es la lectura digital o esta nueva forma de leer digitalmente. Estaré contento si en estos 60 minutos consigo ofrecerles a ustedes, presentarles pues, una visión más comprensiva de esta realidad que nos ha tocado vivir, ¿no? Ustedes tienen aquí mis direcciones. La primera es mi web personal, allí pueden encontrar todo tipo de documentos. Soy muy activo en Facebook y mucho menos en Twitter. Los seguidores de Twitter quedarán muy decepcionados conmigo porque tuiteo muy poco, ¿no? Entonces, en esta conferencia voy a desarrollar lo siguiente. En primer lugar, voy a explicarles 10 metáforas que se han utilizado para intentar explicar qué es lo que está sucediendo con el cambio digital, con la llegada de Internet, con la popularización y la diseminación de las computadoras y de las laptops y de los móviles. Algunas de estas metáforas son ya conocidas, otras son más nuevas, más recientes o más desconocidas. En conjunto son 10 metáforas que a mí me han ayudado a entender mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Una metáfora es un instrumento cognitivo para entender de manera, a partir de algo conocido, algo nuevo, ¿no? Entonces, en principio son 10 ideas que presentan una manera distinta, una manera más comprensiva, más cercana, más significativa de entender lo que es Internet. En segundo lugar, veremos un poco cuáles son las cosas que cambian, ¿no? Todos podemos estar como muy asustados, angustiados, entusiasmados también, animados con la tecnología, como hemos visto en la espléndida conferencia que acabamos de escuchar de la profesora Céspedes, ¿no? Con ideas distintas al respecto, o sea, algunas positivas, otras no tanto. Entonces, vamos a ver con más detalle qué es lo que cambia, para que ver que hay algunas cosas que efectivamente cambian, pero hay otras que siguen siendo lo mismo, ¿no? En tercer lugar, intentaré dar algunas recomendaciones a ustedes, a profesores, encargados, responsables de CRA, ¿no? De bibliotecas escolares, para que esta charla no solo tenga una visión global, sino también una visión más práctica, aplicada, de qué pueden hacer ustedes
en este contexto y acabaré con una transparencia de un epílogo. ¿De acuerdo? Vamos allá, del papel a la pantalla, 10 metáforas. Y aquí tienen ustedes una de las fotografías un poco deformada por la pantalla, pero yo creo que comprensible. Una fotografía muy famosa que apareció en New York Times en el año 2008, en portada un domingo, con un reportaje que hablaba de precisamente el cambio digital. En el periódico más influyente del planeta, en portada un domingo se hablaba con esta foto. Todavía están activos todos los vínculos con todos los textos, si ustedes lo buscan, de lo que muestra esta fotografía, que es un hogar típico norteamericano, donde podemos ver los miembros que leen todos. Los papás están leyendo en papel, la mamá un libro y el papá el periódico, y los dos chicos están conectados. No sé si lo ven ustedes desde lejos, ¿sí? Yo aquí de cerca queda un poco distorsionado por la granulación de la pantalla. Ven las dos computadoras de los niños, ¿no? De modo que los niños están en otro ámbito, ¿no? Son inmigrantes digitales. Perdón, son nativos digitales, Esta es la primera metáfora, de los nativos y de los inmigrantes digitales, ¿no? Es interesante la foto para ver también lo que supone leer en Internet, ¿no? Porque probablemente quien hizo la foto de una familia real norteamericana pensaba en lo que es el lector estadounidense, en el contexto estadounidense. Pero claro, si yo desde España miro esta foto, lo primero que me sorprende no es que los dos chicos estén con dos computadoras, sino que los cuatro estén leyendo. Esto es lo que me sorprende, que en España no estarían los cuatro leyendo. Y probablemente el hogar no sería este, ¿no? Sería otro muy distinto. Bueno, en cualquier caso, la metáfora de los nativos e inmigrantes digitales es una metáfora que propuso este señor que ven ustedes aquí, no sé si alcanzan a verlo, pequeño, que se llama Mark Prensky, y que es un creador de videojuegos. Es un autor muy popular en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Tiene libros muy interesantes que demuestran cómo los niños aprenden mucho con videojuegos y que no hay que ver los videojuegos como enemigos de la educación o de la lectura en general. O sea, yo intentaría no ver la tecnología como el enemigo del libro, de la lectura, sino como se ha presentado en la conferencia, en la parte final de la conferencia, como un soporte más, que nos ayuda a leer de otras maneras. En cualquier caso, él pasa por ser el famoso creador de una metáfora que todos utilizamos mucho, que es la metáfora de los nativos y los inmigrantes digitales, que ve lo que está pasando ahora como si todos nosotros nos hubiéramos ido a vivir a otro país y hubiéramos tenido que aprender otra lengua para comunicarnos en otra comunidad, que sería la lengua de Internet y de los computadores, de los ordenadores, ¿no? Estos serían los inmigrantes, ¿no? Y los nativos, al contrario, serían las personas que ya nacieron en este país, en esta cultura, en esta lengua digital, ¿no? ¿Cuándo es la frontera entre nativos e inmigrantes digitales? Esta sería la primera cuestión a debatir. Y esta es una cuestión controvertida porque todos sabemos que hay lugares, hogares, ciudades, países donde Internet llegó muy pronto y otros lugares donde todavía no ha llegado, ¿no? De todos modos, se suele tomar como fecha más o menos definitiva o orientativa 1993 o principios de los 90, ¿no? De modo que todos los que nacimos antes del 93 somos inmigrantes y todos los que nacieron después del 93 son nativos, lo cual nos ubica en un mundo en el que la escuela está llena de alumnos nativos digitales y docentes inmigrantes digitales. Y Prensky explica algunos de los problemas que tiene la educación hoy y también la lectura en esta clave, porque según él, ¿no?, nativos e inmigrantes no solo leen objetos distintos, pantallas y papel, sino que procesan la escritura de manera diferente, ¿no? Y aquí tienen ustedes un esquema de las ideas principales que él propone, ¿no? Y nos muestra, por ejemplo, que los nativos son multimodales
y los inmigrantes damos prioridad a la escritura. ¿Qué significa esto? Pues significa, por ejemplo, que los nativos manejan formatos como, por ejemplo, la imagen o el vídeo con mucha naturalidad. En cualquier momento sacan el teléfono y hacen una foto, la suben a Facebook, la etiquetan, la comentan. En cambio, los inmigrantes tenemos una relación con la fotografía muy distinta, ¿no? En la que miramos el álbum del matrimonio, no de la boda, y decía, ay, mira, aquí tenía más pelo, estaba más delgado, fíjate cómo estaba el tío X, ¿no? Tenemos variantes. Aunque bueno, yo he visto que aquí ustedes se manejan muy bien con la fotografía, que están constantemente haciendo fotografías. Otra diferencia que ha despertado mucho interés es lo que se llama el procesamiento en paralelo o en serie, o dicho de otra manera, lo que se llama la monotarea y la multitarea, el multitasking, ¿no? Es el hecho de que los nativos digitales muchas veces abren varias ventanas en la pantalla y hacen varias cosas al mismo tiempo. Ustedes lo habrán visto con sus hijos, con sus sobrinos, con sus alumnos, ¿no? Que pueden tener 5 o 6 ventanas abiertas y están chateando con 2 amigos distintos en 2 conversaciones diferentes, están resolviendo una tarea escolar, atendiendo el correo electrónico, escuchando música y bajándose una película, todo al mismo tiempo, ¿no? Y en cambio ustedes dicen, uy, qué dolor de cabeza tan increíble, ¿no? Porque a mí me enseñaron que, o yo aprendí, o yo desarrollé una práctica en la que hago una cosa en cada momento, una detrás de otra, y no simultáneamente, ¿no? Este es un tema caliente de investigación hoy, las posibilidades que tiene la mente en términos de multitarea, y algunas investigaciones recientes muestran que la capacidad cognitiva humana es limitada y que la multitarea es posible hasta cierto punto, porque también tiene coste cognitivo en términos de un incremento del número de errores que se producen al hacer varias cosas al mismo tiempo, o del tiempo que se necesita para hacer una cosa cuando la compartes con otras cosas diferentes que estás haciendo al mismo tiempo, con relación a cuando lo haces por separado y en solitario, ¿no? Otras ideas interesantes son, por ejemplo, la del trabajo individual, la de la competición en los inmigrantes. En cambio, los nativos están asociados más con la cooperación, ¿no? Y con el trabajo en grupo, ¿no? Los nativos son mucho más cooperativos. De hecho, una pregunta interesante que nos hacemos los educadores es cómo aprenden los nativos muchas cosas por su cuenta sin profesor. Por ejemplo, aprenden a abrir un perfil en Facebook, hacer una presentación en PowerPoint. Aprenden muchas cosas que los docentes tenemos que aprender en un curso con un profesor durante muchas horas, ¿no? Y entonces la respuesta es que los chicos lo aprenden en línea, compartiendo recursos y, de algún modo, aprovechando la arquitectura de la red, que es mucho más sofisticada que un libro, porque tiene niveles distintos de dificultad, tiene preguntas más frecuentes, tiene comunidades de apoyo en foros que responden, etcétera, etcétera. Y esto explica por qué, pues, los nativos pueden aprender muchas cosas por su cuenta sin necesidad de un profesor. Y otra idea que me parece muy relevante y controvertida es la última, que habla del esfuerzo, ¿no? Y que dice que los nativos han nacido y se han desarrollado en un mundo en el que, a partir de los videojuegos, a partir de la conexión a Internet, a las redes sociales, han aprendido muchas cosas sin esfuerzo, divirtiéndose. Mientras que los inmigrantes venimos de una cultura del codo, del sentarse, voy a estudiar, soy consciente que tengo que aburrirme para aprender. Es una cosa que forma parte del aprendizaje, ¿no? Y entonces, cuando los docentes planteamos a los chicos, ¿no?, que tienen que esforzarse, que es lógico que estudiar ciencias naturales o leer este libro sea costoso y no sea tan divertido como hacer otra cosa, pues los chicos no lo entienden directamente. Dicen, ¿por qué? Pues si estoy aprendiendo muchas cosas jugando de la otra manera con estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ven ustedes unas teorías bien sugerentes de Prensky. Busquen Prensky en Internet, tiene muchos vídeos en YouTube traducidos al español, ¿ah?, también, y es un tipo realmente interesante. Tiene un libro reciente que se publicó en el 2010, traducido al español, sobre cómo enseñar a nativos digitales. Y es una persona muy controvertida, es una persona muy criticada también, porque algunas de las ideas que propone se basan en sus percepciones personales, pero no tiene necesariamente una base empírica, científica.
Eso, la idea de los nativos y los inmigrantes también tiene el problema que transmite ideas un poco ingenuas de lo que son los nativos y los inmigrantes, ¿no? En el sentido de ver los nativos como chicos sobradamente preparados, que lo saben hacer todo bien, que dominan la tecnología, saben qué tecla hay que apretar, todo les sale bien, están dotados para la tecnología, ¿no? Y en cambio ve los inmigrantes como pobres adultos que llegaron tarde, que nunca van a poder seguir este ritmo, que no saben, que tienen muchas dificultades, ¿no? Y que no hay mucho que hacer porque todo viene de la cuna, ¿no? Tuvimos la mala suerte de nacer antes del 93 y ya está. Esta sería la visión negativa que transmite esta metáfora, ¿no? Y esto es falso, ¿no? O sea, las metáforas cuando las exprimes mucho llega un momento en que pierden sentido, ¿no? Lo que sabemos de los nativos digitales en términos de, por ejemplo, cómo leen, ¿no? Muestra que tienen las mismas dificultades que tenían antes leyendo libros, multiplicadas por el contexto digital que incrementa la complejidad de la lectura, porque leer en Internet es mucho más difícil que leer en papel. Es mucho más complejo, ¿no? Se accede a la información de manera muy fácil y muy directa con 2 clics, pero es mucho más difícil dar significado, construir comprensión en un texto digital que puede venir de cualquier lugar del planeta y que no fue publicado, impreso en el lugar donde tú vives, ¿no? Escrito desde la cultura que tú compartes, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, esta metáfora es un poco distorsionadora, ¿no? Porque presenta a estos docentes, adultos, inmigrantes, incapaces de poder superar esta situación, y a estos nativos que ya lo saben hacer todo, lo cual es falso. Otra metáfora de Prensky, me gusta especialmente, es esta que ustedes tienen aquí, es muy reciente y mucho menos conocida, del año 2010, y habla de nombres y verbos. Y nos dice, pongo aquí así lo veo mejor, nos dice que los chicos básicamente saben nombres. Son los nombres que ustedes tienen aquí, ¿no? Conocen Facebook, pueden conocer quizá Messenger, aquí abajo. Algunos, no todos. Los chicos saben nombres. Los docentes, los bibliotecarios, saben verbos. Los verbos no tienen logo. Son estables, son constantes, no cambian. Pensar críticamente sigue siendo lo mismo, en PowerPoint, en Prezi, en Word o en papel, lo que quieran ustedes, ¿no? Presentar las cosas con lógica también. Comunicar también, tomar decisiones, ser riguroso, entender el contenido y el contexto, persuadir, ¿no? En cambio, los nombres son volátiles, son muy breves, ¿no? Los chicos empezaron abriendo un blog hace algunos años, hace 3 o 4 años, ¿no? En España, los chicos de secundaria blogueaban, y cuando un año después yo quise hacer una investigación sobre cómo blogueaban, un alumno me dijo: profesor, esto ya está totalmente caduco, ahora ya estamos todos en Facebook, ¿no? Y antes estaban en Messenger, ¿no? O sea, ahora que hemos aprendido a utilizar el PowerPoint, ahora resulta que ya todo el mundo utiliza Prezi, ya está pasado, ¿no? O sea, todo es muy volátil con los nombres cambian muy rápidamente, ¿no? En cambio, los verbos son estables, son constantes. Los chicos saben algunos nombres, los profesores, los bibliotecarios conocemos básicamente los verbos. El trabajo de la biblioteca, de la enseñanza-aprendizaje, es básicamente juntar las dos cosas, ¿ves? Es de algún modo enseñar a los chicos a utilizar los verbos con los nombres que ellos conocen y que ellos nos enseñan algunos de los nombres que ellos conocen que nosotros podemos ignorar. Bueno, vamos a otra metáfora. Aquí tienen ustedes otro autor mucho menos conocido y muy interesante, un psicólogo alemán, Peter Kruse, se llama. Peter Kruse, para superar los problemas que tiene esa vinculación de nativos e inmigrantes digitales con la cuna, propone hablar de visitantes y residentes digitales, que es mucho más interesante porque no depende del año en que naciste, sino que depende básicamente de tus habilidades, de tu forma de interactuar. Entonces yo les voy a hacer ahora un par de preguntas para saber si ustedes son nativos, si son visitantes o residentes digitales.
Muy simples. 3 preguntas les voy a hacer. ¿Ustedes creen que es posible encontrar la pareja de tu vida, el amor de tu vida por Internet? Gracias por la sinceridad. ¿Ustedes, cuando tienen una duda de un conocimiento que no saben, confiarían en lo que les dice Wikipedia? Ustedes si tienen que hacer una transacción en el banco, ¿confiarían en hacerla por Internet o irían físicamente? Bien. Si ustedes respondieron que se puede conocer una pareja por Internet, que es seguro que... si ustedes creen que un estúpido lo puedes conocer también en una fiesta y no por Internet, que también te pueden atracar físicamente yendo al banco y que también hay mentiras en las enciclopedias en papel, ustedes son probablemente residentes. Ustedes son de las personas que están conectadas habitualmente a Internet y que se sienten desnudas cuando no hay wifi o wifi o conexión. En cambio, si ustedes desconfían de la gente que pueden conocer por Internet y consideran que siempre es mejor la gente que conoces en una fiesta, que es más seguro ir al banco físicamente o tocar el papel de una enciclopedia, probablemente sean visitantes. Se conectan solo de vez en cuando a Internet y consideran que Internet es algo real, pero complementario a la vida auténtica, ¿no? Es algo que está lejos todavía. En cambio, un residente considera que Internet es la vida misma, forma parte de la realidad. La pregunta es, ustedes pueden ser lo que quieran ser, porque nadie nos exige nada, pero la pregunta es, ¿Chile qué quiere? ¿Crash visitantes o residentes? Esta es una buena pregunta para ustedes, ¿no? Y aquí tienen, por ejemplo, una respuesta de cómo se plantea en Cataluña, en España, un aula de enseñanza actual residente, en la que ustedes pueden ver una sala con los niños, algunos están trabajando en parejas, otros están trabajando solos, hay computadoras, pero también hay libros, hay impresora, hay muchas formas de trabajar. Esta es una pregunta de futuro para el CRA. Cuando todos los usuarios que tienen los CRAs son nativos digitales, ¿no? Que ya manejan varias pantallas algunas, cuando se habla de fractura social entre los que acceden y los que no acceden a unos determinados recursos y cuando la biblioteca y el CRA puede ser precisamente un instrumento de reducción de la fractura, ¿hacia dónde queremos enfocar este recurso? Otra idea que voy a desarrollar menos, muy reciente, es la que habla de empujar y tirar. Esta es otra metáfora, ¿no? Y la idea es que hasta ahora, los chicos, básicamente, lo que hacían era ser empujados por los maestros, por el canon literario establecido en cada país, por los catálogos de las editoriales, por los ficheros de las bibliotecas que deciden qué es lo bueno y qué es lo malo que no hay que leer, por las obligaciones de leer, eran empujados por todos. Pero ahora estamos en una época, en la época de Internet, en la que mucho, si no todo, está en la red, en parte gratis, y los chicos ya no se dejan empujar, sino que los chicos tiran lo que les gusta, toman, jalan lo que les gusta. Y cambia totalmente su actitud, su punto de vista, porque son ellos los que eligen lo que quieren, ¿no? Han superado esta prisión hasta cierto punto que podemos ver en el empuje, ¿no? Otra metáfora muy relevante es la que habla de la web 2.0. Es una metáfora tan gastada ya que a veces pierde el significado. Entonces, por este motivo, prefiero mostrarla de otra manera, que es con una colmena. Una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas personas de las que están aquí están conectadas ahora a Internet con un teléfono o podrían conectarse a Internet por un teléfono? Que levanten la mano, por favor.
¿Todas? Miren ustedes atrás y delante las manos levantadas. ¿Ven ustedes todas estas personas con la mano levantada? Son abejas obreras de la colmena de Internet. Esto es Internet. Internet es una colmena a la que estamos todos conectados. Cuando no podemos acceder al GPS para llegar a un lugar, nos ponemos nerviosos. Cuando no podemos acceder al correo electrónico para consultar lo que nos han mandado, cuando no podemos acceder a Wikipedia. Esta es la metáfora de la web 2.0. Y esto cambia muchas cosas, porque fíjense que hasta ahora ser una persona culta exigía solo ser un buen lector. En cambio ahora en Internet no puedes ser solo un buen lector. En Internet no se aceptan los vagos, los que no trabajan, los que están en un chat y no aportan nada, los que nunca envían un mensaje a un foro, los que tienen un perfil vacío en Facebook. Estos no se acepta la gente que trabaja, la gente obrera, la gente que curra, digamos en España, que aporta contenido, que construye, que escribe, ¿no? Entonces, esto significa también un cambio importante de rumbo en lo que es el planteamiento de una biblioteca, de un CRA, en el sentido que ya no podemos estar solo leyendo. Los chicos tienen que opinar, tienen que escribir sobre lo que han leído, tienen que construir contenido. Los CRA tienen que producir contenido en la red, miel para la colmena, ¿no? Esta es la filosofía de esta otra metáfora. Aquí tienen ustedes algunas propuestas que vienen de España. Aquí tienen el programa ¿Qué lees?, ¿no?, en línea del gobierno catalán. Allá está, por ejemplo, Callejeros Literarios, que es el trabajo de un grupo muy interesante de profesores de lengua española de distintos lugares de España que utilizan la tecnología de la geolocalización para desarrollar itinerarios literarios, sobre dónde vivieron determinados autores, dónde escribieron determinadas obras, y los chicos pues hacen este recorrido. Bueno, otra metáfora muy importante que yo creo que nos ilustra mucho es la metáfora del vino y las botellas. La idea de que a veces confundimos el recipiente con el contenido, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo en educación, por ejemplo, es que muchas personas consideran que por el simple hecho de poner una computadora en clase, o de hacer algo en Internet, o de hacer algo en formato digital, ya son supermodernas, ya están en la innovación, ¿no? Cuando resulta que no cambia nada. O sea, si tú, por ejemplo, en una clase cambias la pizarra de tiza normal y pones una pizarra interactiva digital que pueda proyectar espléndidos PowerPoints o Prezis, el profesor se entusiasma, ¿eh?, y empieza a hacer unas clases peores que las de antes, porque habla todavía más que antes, en vez de proponer una clase más comunicativa, más participativa, en la que los chicos tengan que resolver tareas por parejas, en grupos, etcétera, etcétera. No estoy en contra de las exposiciones magistrales, y creo que con un PowerPoint se pueden hacer, a veces, muy buenas exposiciones magistrales, ¿no? Pero los datos que tenemos sobre cuál es el efecto que ha producido en España la introducción de pizarras interactivas digitales en las escuelas muestran que los profesores es lo que quieren más, porque de este modo pueden hacer mejores exposiciones. Sería un ejemplo de cómo cambian las botellas para seguir tomando el mismo vino. Eso no es lo que queremos. Eso no es filosofía 2.0. Eso no es colmena. Pero bueno, no todo es negativo. Las investigaciones demuestran que poco a poco los profesores luego permiten que sean los propios alumnos los que utilicen la pizarra interactiva digital para, de algún modo, hacer sus exposiciones ante sus compañeros, y aquí ya nos encontraríamos en una situación en la que es el alumno el que produce material, ¿no? Entonces, fíjense, nos interesa que en el CRA haya mecanismos de lectura digital, que haya computadoras, que haya posibilidades de enseñar a los chicos a leer en Internet, ¿eh?, pero no solo para hacer lo mismo de antes, sino para hacer cosas distintas, trabajando pues, en los nuevos formatos que se manejan, creando contenido con blogs, con wikis, con foros, en redes sociales, porque de este modo realmente no estaremos solo poniendo botellas, sino que también estaremos utilizando el vino nuevo. Vamos a ver ahora con un poco más de detalle cómo cambian distintas formas de lectura, porque a veces
vemos las cosas de una forma muy uniforme y resulta tremendamente engañosa. Ustedes quizá leyeron El Quijote con esta edición española de hace algunos años, ¿no? Ahora lo pueden leer en la maravillosa aplicación de la Biblioteca Nacional de España, que es gratuita y que ustedes pueden consultar en Internet, donde tienen bueno, pues esta imagen, esta captura de pantalla que ustedes ven aquí, donde pueden leer una edición pues, antigua del Quijote con todo un conjunto de menús de ayuda. O sea, ustedes pueden leer la novela que ustedes quieran de su autor preferido, la pueden comprar en Amazon, en iTunes, y la pueden leer en un Kindle, en un iPad, en su teléfono. ¿Y qué cambia? Pues no cambian muchas cosas. Ustedes siguen leyendo la última novela de su autor preferido. Tienen más posibilidades con un formato digital, porque, por ejemplo, si hay algo que no entienden, pues pueden abrir una pantalla nueva y pueden irse al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y buscar la palabra en cuestión. Si aparece un topónimo que no saben dónde es, se pueden ir a Google Maps y buscar dónde es eso. Pueden hacer el recorrido geográfico por donde pasa la novela. Incluso pueden decidir ustedes leer el texto conectados a Internet y aceptando que el sistema registre lo que ustedes están leyendo, de modo que, por ejemplo, cuando ustedes deciden subrayar una frase en la novela que están leyendo, se abre una ventana automáticamente en la aplicación que les dice: 5 personas han subrayado también esta frase que tú acabas de subrayar. ¿Quieres conocerlas? Y ustedes pueden decidir si quieren o no conocerlas o no. Y ustedes dicen: no, yo leer es algo privado, cerrado, de modo que puedo leerlo encerrado, no conectado a Internet, y nadie sabe que he subrayado, y yo tampoco sé quién otras personas lo han subrayado. Pero si ustedes son curiosos y quieren compartir su lectura socialmente con otros lectores, pueden optar por esta solución, ¿no? Pero bueno, más allá de estas variaciones, o sea, no van a morir los autores de literatura, ni va a haber menos novelas por el hecho que leamos en formato electrónico. O sea, que se hayan acabado los discos y los CDs de música no ha supuesto la muerte de los músicos, ni de la música. Escuchamos más música que antes, ¿no? Por hablar de otro ámbito cultural en el que la inmigración es más reciente, ¿no? De modo que con el libro va a pasar lo mismo. Algo bastante diferente ocurre con la lectura de información y de ciencia, ¿no? Aquí tienen ustedes el libro de Noam Chomsky, Syntactic Structures, de estructuras sintácticas, que publicó en el año 62. Esta es la primera edición, ¿no? Si yo quería leer este libro, cuando yo estudiaba lingüística, en los años 80, pues yo tenía que buscar este libro, esta u otra edición, y leerlo en papel. Si me interesaba algo en aquella época, pues si quería estar al día de las novedades en un ámbito, pues tenía que seguir las revistas en la biblioteca de mi universidad, por ejemplo. Cuando encontraba un artículo que me interesaba, me fijaba mucho en la bibliografía. Si en la bibliografía había algún libro que me interesaba, lo compraba, y a los 2 meses tenía el libro, ¿no? Pero, ¿qué ocurre hoy si, por ejemplo, no sé, pues descubro un autor que me interesa? Pues básicamente lo que hago es que me voy a Internet, por ejemplo, aquí tengo una simulación con Henry Jenkins, ¿no? Que es un autor muy importante de Estados Unidos que habla de la cultura de la convergencia, de la literatura popular en Internet, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo interés en saber qué escribe, quién es Henry Jenkins, pongo Henry Jenkins en cualquier buscador y encuentro muchas conferencias en YouTube, conferencias grabadas en YouTube, vídeos en YouTube. Puedo ir a su magnífico blog, aquí lo tienen, Acafan, ¿no? Él se define como un académico y un fanático, ¿no? Al mismo tiempo. Puedo leer sus publicaciones diarias prácticamente, puedo bajarme sus presentaciones de conferencias en PowerPoint, de SlideShare o de Script o de otros repositorios digitales, de modo que no necesito ningún libro para poder estar al día de lo que él hace, ¿no? Entonces aquí realmente cambia. ¿Qué personas van a comprar este libro que va a salir en septiembre, que se titula En línea, ¿no? Leer y escribir en la red mío, si ustedes pueden encontrar varias conferencias en YouTube mías, si hay varios textos gratuitos en PDF en mi página web? La última vez que entré en Script, que es un repositorio de libros digitales,
había 6 libros míos completos escaneados. 6, 8.000 descargas en conjunto, ¿no? De entrada me sentí sorprendido, después, no sé, como mal, en parte, porque dices, mira, esto es ilegal, claro, ¿no? Y por otro lado me sentí orgulloso, de decir, mira qué bien, eres un autor popular, ¿no? Había un libro de 576 páginas, escaneado página por página, 20 megas eran, que se podía bajar gratuitamente, ¿no? Y que ponía el nombre de Universidad de una ciudad de aquí, de Chile. Universidad de y tal, y luego había de otras universidades. Eso significa que alguien se había tomado la molestia de sacar el libro de la biblioteca, escanearlo completamente, 576 páginas, y bajarlo. Pero bueno, no me quejo, o sea, no pienso que 8.000 personas hubieran comprado estos libros si no hubieran estado allí. Sencillamente escribía mis editoriales al día siguiente y a los 2 días ya se habían acabado los textos en script, de modo que no los encontrarán ahora ustedes ya. Pero bueno, estoy mostrándoles cómo realmente cambian muchos aspectos del mercado, ¿no? Y la tercera forma de lectura que me interesa especialmente es esta. Hace algunos años hacíamos esto que ustedes ven aquí en esta fotografía, ¿no? Que es hablar por la calle, tomar una copa, un café y charlar. Y en cambio ahora muchas personas lo que hacen es lo que ven ustedes aquí a la derecha, que es interactuar a partir de las redes sociales, ¿no? A partir de las redes sociales, que es un tema muy interesante de trabajo actual, que es cómo podemos integrar las redes sociales en la práctica educativa, en las bibliotecas, en las aulas, etcétera, ¿no? En España hay estadísticas que muestran que los chicos están 88 minutos al día, los adolescentes, conectados a Internet, a sus redes sociales, chateando, actualizando sus perfiles, visitando los muros de los perfiles. De hecho, los chicos ya muchas veces para saber de alguien ya no se llaman ni se mandan mensajes, sino que se van al muro del compañero a ver qué es lo último que ha actualizado. Y así tú puedes saber dónde está, qué ha hecho, cómo se encuentra, etcétera, ¿no? El tipo de lectura de redes sociales es interesante y, o sea, no hay que despreciarlo, ¿no? O sea, las etiquetas, por ejemplo, que a veces utilizamos de buen lector, de mal lector, podríamos valorar en qué las basamos, ¿no? Porque nos podemos encontrar que algunos chicos son malos lectores en la escuela porque no leen las lecturas obligatorias que ellos consideran pesadas, que los profesores les ofrecen, pero luego se pasan 88 minutos conectados a Internet, respondiendo, chateando, actualizando, y desarrollando prácticas de lectura y escritura que quizá no son socialmente tan prestigiosas como leer a Gabriela Mistral, pero que cognitivamente y lingüísticamente también tienen sus dificultades y también generan desarrollo cerebral, ¿no? De modo que hoy determinadas etiquetas las podríamos discutir. Hay un artículo muy bonito que les recomiendo que lean, que ustedes pueden bajarse de Internet gratuitamente si lo googlean, que se llama Internet 1, Escuela 0. Lo pueden encontrar en una revista mexicana de investigación de la Universidad de Jalapa, en Veracruz, Internet 1, Escuela 0, con interrogantes, ¿no? Que habla de una chica que es una mala lectora, en el sentido que escuchamos, ¿no? Porque no lee ni entiende lo que le piden en la escuela que lea, pero en cambio es un crack en Internet, ¿no? Lleva un foro de literatura creativa, es la webmaster de un grupo de trabajo y hace muchas cosas muy sofisticadas que muchos de los que estamos aquí no podríamos hacer en Internet, ¿no? Es un ejemplo de cómo Internet puede generar creación e imaginación en algunos chicos allá donde la escuela fracasa. Bueno, otra metáfora es la de ver que el libro ha dejado de ser un producto para pasar a ser un servicio. O sea, cada vez más, gracias a la digitalización, pues muchos productos físicos, por ejemplo, de películas digitales, de música, de libros, han dejado de tener corporeidad y pasan a ser sencillamente un servicio que podemos contratar a través de Internet, en forma de streaming, por ejemplo, en forma de conexión permanente o no. Otra metáfora que ya no voy a comentar con detalle porque ya mencioné es la de la fractura digital y cognitiva.
Antes mencioné la fractura digital en el sentido de que todos sabemos que hay muchos hogares en Chile, también en España, donde no hay internet todavía y muchas personas que no tienen acceso a eso, ¿no? Y eso genera pues una desigualdad muy grande entre personas que acceden, ¿no? Chicos que tienen un móvil inteligente en el bolsillo, que tienen una pantalla plana en la habitación de su casa, que están permanentemente conectados, que tienen una conexión sin límite de transferencia de datos, y al contrario, chicos que no pueden acceder a nada, ¿no? Entonces, es en este sentido que la escuela, la educación pública, las bibliotecas tienen que hacer un esfuerzo para intentar superar esta fractura, ¿no? Y para conseguir que de algún modo todos podamos acceder. Eso es educación, es lectura, pero también es lucha contra la pobreza, es justicia social, ¿no? Y es trabajar para una comunidad más feliz. Pero también hay que hablar de otra fractura más sutil, que es la fractura cognitiva, porque estoy seguro que ustedes conocerán gente con poder adquisitivo que tiene fantásticos móviles inteligentes, ¿no? Que tiene la última generación de iPhone de no sé cuántos megas en su bolsillo, pero que no saben utilizarlo, que son incapaces de utilizarlo. De hecho, una de las personas más cultas que yo conozco es incapaz de escribir un mensaje de texto por teléfono móvil, o sea, yo he conseguido solo que me responda OK, como máximo, ¿no? Entonces, no solo estamos hablando de acceso físico, sino que estamos hablando de capacidad de desarrollo cognitivo y de utilización, de aprovechamiento de estos recursos, ¿no? Les voy a explicar, por ejemplo, un recurso que yo utilizo, que a lo mejor ustedes no utilizan y que ofrece realmente muchas posibilidades para mostrar este ejemplo de fractura cognitiva. ¿Alguno de ustedes utilizan las alertas Google? A ver, 1, 2, 3 manos, veo 4, 5 manos. 5 manos. ¿Qué es una alerta Google? Bueno, pues es muy sencillo. Yo tengo un sistema por el que cada semana recibo un correo electrónico de Google en el que me explican quién en Internet ha utilizado la palabra Daniel Casany, dónde y cómo. Fíjense el poder que me da esto. A veces me entero de en qué lugar voy a dar una conferencia porque ya la han anunciado y no me han avisado. Entonces, esto es una alerta Google, es una cosa muy sencilla. Yo tengo dos, una con este nombre y otra con el nombre de mi jefe. Y de este modo, cada lunes por la tarde recibo un correo electrónico y me entero de qué se ha dicho de mi jefe en la red, de modo que cuando tengo una reunión con él, yo sé qué es lo que ha pasado. Este es un buen ejemplo de cómo se pueden utilizar los recursos en Internet, ¿no? Bueno, la última metáfora, y ya voy a ir... La última metáfora es la que habla de entender que la letra digital o el acceso a estas tecnologías nos da superpoderes, ¿no? Ya, si tienes un teléfono digital, tu coeficiente intelectual aumenta 20 puntos, ¿no? Evidentemente es una imbecilidad esto, ¿no? Lo que sí que ocurre es que la tecnología permite hacer cosas distintas que no permitían hacer los libros, otras tecnologías previas, ¿no? Y si tú te acostumbras a utilizar las tecnologías y las integras en tu práctica cotidiana, pues poco a poco, evidentemente, vas desarrollando otro tipo de relaciones con tu entorno, con la información, con tus interlocutores y probablemente pues, aumente algo tu capacidad intelectual y cognitiva, ¿no? Pero este es un proceso muy largo. En el taller yo contaba que a mí me ha costado, calculo, unos 3 años aprender cómo funciona un teléfono inteligente. No aprender cuál es la tecla que tengo que apretar para hacer algo, que esto es muy fácil, sino desarrollar el hábito social de utilizar el teléfono inteligente en distintos contextos para resolver tareas de manera eficaz. 3 años he tardado, ¿no? Entonces, podemos calcular lo que vamos a necesitar nosotros, educadores, encargados de bibliotecas, bibliotecarios, para cambiar los hábitos con esta inmigración. Evidentemente vamos a necesitar mucho más. Bueno, voy a citar muy rápidamente algunos cambios que ha ocurrido y me voy ya a la parte de las recomendaciones, ¿de acuerdo? El aula, la biblioteca, lamentablemente ha cambiado mucho menos que la cocina. Y esto es algo que tendría que hacernos reflexionar, ¿no?
La primera cosa importante es que hoy los chicos aprenden mucho más fuera de la escuela de lo que podíamos aprender nosotros cuando éramos chicos. Hoy un niño aprende mucho más fuera de la escuela con los videojuegos, conectado a Internet, con todos los recursos tecnológicos que tiene, con toda la arquitectura tecnológica que le permite aprender de manera autónoma, ¿no? De modo que una preocupación que empieza a haber en los foros de educación es ver cómo desde la escuela podemos dirigir el aprendizaje que ocurre fuera de la escuela, ¿no? Y la biblioteca es un entorno especialmente interesante porque está a medio camino entre las dos esferas, porque no tiene la cotilla, los esquemas, la rigidez que tiene el currículum escolar y en cambio tiene mucha posibilidad de penetrar en ámbitos distintos de la cotidianidad, ¿no? Entonces, desde este punto de vista es un ámbito interesante. Aquí tienen ustedes algunas imágenes de lo que hacen los chicos en redes sociales, en juegos, en fanfic, por ejemplo. ¿Saben ustedes lo que es fanfic, no? Los chicos, después de leer Crepúsculo, se ponen a escribir cómo los vampiros protagonistas de la serie llegan a Valparaíso o a Olmué, ¿no? Y pasan la noche allí y desarrollan una aventura allí y escriben la historia, la cuelgan en Internet y otros fanáticos de la misma saga le responden en español y establecen un diálogo y se monta una historia increíble en Internet. Googleen Fanfic Chile y se van a quedar impresionados de lo que hay allí. De modo que hoy hablamos de aprendizaje ubicuo, invisible, expandido. Se habla de edupunk, por ejemplo, muy bonito. Esto viene de Argentina, edupunk, que es como no permites que te lo diga el bibliotecario ni el profesor, hazlo por tu cuenta, espabilate. Es bonito, ¿no? ¿Ah? Otra idea interesante es que hoy los chicos son muy distintos de cómo éramos nosotros porque están expuestos durante muchas horas a Internet y aprenden muchas cosas a partir de Internet. Yo tengo unos ahijados fanáticos del cómic manga que están estudiando japonés, ¿no? Que tienen 15 años, ¿no? Y que saben una cantidad de cosas impresionantes de Japón, de comida japonesa, que yo solo aprendí a los 45 años o hace muy poco. Y luego podemos encontrar otro chico que es fanático de la NBA, que lo sabe todo de la NBA, y otro que es fanático pues, de música rasta y conoce todos los tipos de música rasta que hay en Jamaica y en cualquier otro lugar. Luego puede ignorar la diferencia que hay entre una macha y un loco, ¿no? O cualquier otro contenido local, ¿no? Pero es una realidad que son chicos que o sea, su entorno cultural no es el que tuvimos nosotros. O sea, yo nací en una ciudad de 30.000 habitantes del interior de Cataluña, a 70 kilómetros de Barcelona, y mi infancia, feliz, normal, corriente, pues básicamente me relacionaba con mi familia, con mis primos, con mis vecinos y con los colegas que tenía en la escuela, y el mundo se acababa allá. Para mí ir a Barcelona era una excursión, era un viaje alucinante, increíble cuando tenía 10 años. Hoy los chicos tienen 10 años, se conectan a Internet y llegan a todo el mundo. Están en contacto con todo tipo de lenguas, con todo tipo de web, con todo tipo de contenidos, ¿no? Y a partir de aquí son personas culturalmente diferentes a nosotros. O sea, son chicos que han tenido una educación informal totalmente diferente, ¿no? Aunque nosotros seamos tecnofóbicos, aunque no nos interesen las computadoras, los chicos que tenemos son distintos, ¿no? O sea, el cambio es irreversible. Y aquí se presentan preguntas bien difíciles, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a enseñar la diferencia entre una macha y un loco? Claro, ¿no? O sea, es chileno, vive aquí, tiene que conocerlo, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar todo eso en el aula y en la biblioteca si tenemos un usuario que es fanático de la música rasta, otro que es fanático de la NBA, otro de los cómics manga, ¿no? O sea, se plantea una realidad cultural muy, muy diferente, ¿no? Bueno, otra idea es que se acabó el monopolio de la letra, se acabó también el monopolio de, bueno, aquí ponía otros ejemplos, del estándar español. Por ejemplo, esto sí que quiero explicarlo, hay mucha gente que está muy preocupada por eso. No sé si lo ven ustedes. No, esta es una pregunta clásica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el vandalismo de los chicos que se envían mensajes de este modo, sin tildes, sin haches,
sin vocales, el idioma queda destruido, los chicos adquieren dificultades de aprendizaje, no van a poder aprender en su vida esto, ¿no? Estas son las ideas corrientes que tenemos en España de este tipo de escritura, que es lo que se llama escritura técnicamente idiofonemática, escritura no estándar, ¿no? Bueno, hay investigaciones, esto es importante y lo quiero explicar bien, hay investigaciones longitudinales psicológicas que demuestran en Inglaterra, es importante por el inglés, que es un idioma que tiene una estructura diferente del español, pero creo que los datos pueden ser extrapolables a otros idiomas, que demuestran, a ver, lo explicaré con un ejemplo. Imagínense Antonio, que a los 10 años le regalan un móvil y se pasa de los 10 a los 14 con móvil. Y luego compárenlo con Berta, Antonio y Berta. Berta es una chica, a los 10 años no le regalan un móvil y se tiene que esperar hasta los 14 para tener móvil. De modo que tenemos a Antonio que se pasa 4 años con móvil. Con móvil que empieza a mandar mensajes de texto, ¿no? escribiendo de esta manera a sus amigos. Y a sus papás. Los papás le regalaron el móvil para controlar al chico, para saber dónde está. También, ¿no? Y entonces se pasa 4 años escribiendo estos textos. Ustedes son usuarios de mensajes de texto, me imagino, envían mensajes de texto. No es fácil enviar un mensaje de texto. Estás allí haciendo otra cosa, te llega un mensaje, ¿dónde nos vemos? Tienes que escribir muy rápidamente, pocas palabras, de manera informal, para que te entienda alguien. Es muy diferente enviarle un mensaje a un conocido, a tu pareja, a una persona que no conoces, ¿no? Hay que pensar muy bien cómo lo escribes. Si encima es un amigo de tu pandilla, tú quieres hacerlo bien para que él tenga buena opinión de ti, de modo que lo que haces es ser creativo y decir, bueno, voy a escribir de una forma especial, con unos símbolos creativos para que me entienda y al mismo tiempo se divierta y piensa, wow, qué inteligente que es Daniel, ¿no? Y sea más querido, ¿no? Resultado de 4 años de hacer esto, pues que cuando en la escuela se hace un test estándar de vocabulario o de lectura comprensiva, Antonio saca mejores notas que Berta. O sea, no es que sea malo, es bueno. Recuerdo una madre de hijo disléxico, que me pidió consejo, yo le dije, regálele un móvil. No creo que sea definitivo, ¿no? Pero o sea, esta idea de que las tecnologías y el contacto con este tipo de escritura distorsiona, afea, crea dificultades, no tiene fundamento científico, sinceramente. Los chicos distinguen perfectamente cuando tienen que mandarle un mensaje a un amigo o a una persona que no conocen y tienen que hacerlo en registros distintos. Bueno, otra idea muy importante es, ya estoy, sí, cuando falte poco tiempo me cortan, ¿no? No, lo digo porque yo puedo seguir aquí, ¿no? Y a veces pierdes la noción del tiempo. Otra idea muy importante de lo que supone leer y escribir hoy es que leer y escribir es algo absolutamente tecnológico, nos guste o no nos guste. No sé si ustedes han visto ya a un turista en Olmué, en Santiago, en Valparaíso, que está sentado en una cafetería, un turista holandés, ¿no? Y viene el mesero, el camarero, el mozo, ¿no? Y entonces el turista toma el iPhone, se lo enchufa en el oído y aprieta un botón y escuchas 2 cervezas, por favor, en un español neutro de máquina. ¿No lo han visto ustedes todavía? Lo verán pronto. ¿Qué es lo que hace el tipo? Pues el tipo se conecta a la Wi-Fi que hay en la cafetería, se va a Google Traductor, escribe en holandés 2 cervezas, por favor, lo traduce al español, espere que llegue el mesero y cuando llega el mesero aprieta el botón de altavoz y la máquina dice 2 cervezas, por favor. Esta es una forma de hacerlo. Leer y escribir, este es un ejemplo. Leer y escribir en Internet hoy es hacerlo con un diccionario abierto, ¿no? Hacerlo con un traductor automático, con una base de datos terminológico plurilingüe, con todo un conjunto de recursos que te permite resolver muchas tareas. Hoy en Internet ustedes pueden encontrar un programa que analiza morfológicamente
todas las palabras del español, analiza sintácticamente con un árbol todas las frases que ustedes quieran del español y lo hace muy bien, ¿eh? Bases de datos muy sofisticadas, pero no sabemos hacerlo, ¿eh? O sea, porque son tecnologías muchas veces no suficientemente conocidas, ¿eh? Entonces, otra de las tareas que yo creo que hay que hacer en la biblioteca, que hay que hacer también en la escuela, cuando se habla de enseñar a leer y escribir, es enseñar a los chicos a hacer mejor todos estos recursos, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas se han preocupado de ofrecer pantallas muy simples, zen, ¿no? Muy básicas, para que todos aparentemente podamos entrar y darle clic y conseguir resultados. Pero detrás de esta pantalla blanca, zen y simple, hay instrumentos muy sofisticados de millones y millones de palabras, ¿no? Que necesitas entender para poder utilizar bien estos recursos, ¿no? Por ejemplo, mi último libro, este que se presentó, pues yo lo he escrito a partir de textos que estaban escritos originariamente en catalán, en inglés y en francés. Entonces he tenido que traducir y he utilizado los motores de traducción de una determinada manera, ¿no? No hubiera podido hacerlo sin todas estas tecnologías. Pero claro, hay que saber cómo hacerlo para poder sacarle buen provecho a todos estos recursos, ¿no? Entonces este es otro camino importante. Bueno, voy a ir avanzando. Aquí tienen un resumen de lo que ha cambiado y ya voy a dar 3 consejos y acabo. Leer y escribir hoy con Internet es más importante que nunca. ¿Se acuerdan del debate que había en los años 80 de la televisión que está acabando con la lectura? ¡Qué risa!, ¿no? ¡Qué risa, qué ridículo! ¿Eh? Hoy es mucho más importante leer y escribir. Leer y escribir es más deslocalizado, ubicuo, diverso, tecnológico, plurilingüe, multimodal, multicultural. Es mucho más complejo. En la red estás en contacto con muchos idiomas distintos, ¿no? Y se te exige que lo hagas bien en distinto. Estás respondiendo correos electrónicos un día, sentado en tu despacho, tienes 20 correos electrónicos en 4 lenguas distintas, de amigos, de conocidos, de gente que no conoces, y tienes que responderlos todos y parecer inteligente en todos, ¿no? ¿Y cómo lo haces? En 2 horas, o en 1 hora, en media hora, ¿no? Recurres a todos estos recursos tecnológicos, evidentemente, ¿no? Hay mucha más basura escrita. Estamos rodeados de basura, de porquería, ¿no? Es el resultado del ejercicio de la libertad de expresión. No es malo, no me gustaría prohibir que quien quiera pueda escribir lo que quiera en Internet. Creo que está bien que lo pueda hacer, pero evidentemente no podemos leer del mismo modo. O sea, en Internet hay todo tipo de basura, de mentiras, de exageraciones, que no está en una biblioteca del CRA, donde hay una selección muy cuidadosa de los textos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues tenemos que enseñar a leer de otra manera, manejando toda esta gran cantidad de basura, ¿no? Y aquí voy con las sugerencias. La primera sería, pongan un EVA en su vida. ¿Qué es un EVA? Un entorno virtual de aprendizaje. No sé si Moodle está muy desarrollado aquí en Chile. ¿Sí? En España, por ejemplo, todas las escuelas de secundaria tienen una plataforma de aprendizaje tipo Moodle que empieza a vincularse con la biblioteca. Y entonces es un instrumento, todos los chicos tienen, estos chicos que tienen un préstamo de 3,7, si bien escuchamos en la presentación del superintendente de educación, ¿eh? Pues tienen una dirección electrónica y muy probablemente pueden desarrollar su participación en el CRA a partir de instrumentos de este tipo, ¿no? Aquí tienen un instrumento muy famoso en Europa, que no sé si es conocido aquí, que es la guía de herramientas Moodle. Esto lo escribió una blogger tecnológica de Nueva Zelanda muy famosa llamada Joyce Setzinger. Tiene un blog fantástico que se llama Cat's Pyjama, si ustedes la siguen, y ella desarrolló una herramienta a modo de semáforo que permite decidir qué cosas son buenas en verde y qué cosas son malas en rojo, ¿no? Otra idea muy importante es desarrollar el entorno personal de aprendizaje. ¿Qué es el entorno personal de aprendizaje? El entorno personal de aprendizaje es los recursos que tenemos todos para seguir aprendiendo. No es un concepto nuevo. Hace 100 años el odontólogo de su pueblo también tenía su entorno personal de aprendizaje. Era, por ejemplo, la suscripción a un boletín que tenía de odontología, de la Sociedad Chilena de Odontología. Era quizá, pues no sé, una reunión que tenía semanal en el club con sus amigos, que le ponían al día de las chafarderías que habían ocurrido en el pueblo.
Eso era su entorno personal de aprendizaje. Hoy lo que sucede es que el entorno personal de aprendizaje es absolutamente ímprobo porque en Internet accedemos a todo, ¿no? Entonces la idea es ayudar a los profesores, ayudar a los chicos a que lo que hacen en Internet, que es utilizar Facebook para divertirse, para colgar fotografías de sus fiestas y para comentarse cosas banales, pues que aprendan a utilizarlo para cosas mucho más provechosas de beneficio escolar. Y esa es una tarea claramente de la escuela y de los papás, ¿no? Que es enseñar a desarrollar entornos de aprendizaje más productivos en contextos más científicos, ¿no? Entonces hablaría de conectar el CRA con lo vernáculo, o sea, conectar el CRA no solo con el canon literario chileno, no solo con la tradición, sino con lo que hacen los chicos realmente fuera del CRA, por su cuenta, ¿no? Lo que se llama vernáculo, ¿no? Y acabo, por fin. Bueno, leemos mucho más hoy que nunca, pero de formas mucho más variadas. Si hoy tomamos las 1000 personas que estamos aquí, muy probablemente leemos de maneras mucho más diversas a cómo lo hacíamos hace 20 años. Los mismos, ¿no? De modo que la lectura es extraordinariamente más diversa y probablemente el CRA también tiene que buscar distintas formas de satisfacer esto, ¿no? Los chicos tienen experiencia digital, pero necesitan muchísima ayuda. O sea, que nadie piense que son nativos sobradamente preparados, porque tienen algunos conocimientos epidérmicos tecnológicos, pero grandes dificultades para leer, para comprender, para construir significado, ¿no? Rodeados de tanta basura, es muy importante desarrollar habilidades de lectura crítica. No importa tanto buscar la idea principal como preguntarse quién escribió esto y qué pretende. Esta es la pregunta esencial en Internet, ¿no? Finalmente, en la biblioteca, la pregunta es, cuando todo está en la red, cuando los chicos acceden a muchas cosas en la red, ¿qué van a encontrar de nuevo, de original, de diferente en el CRA? Respuesta, una atención personalizada, una mediación a medida de ellos, algo hecho solo para ellos que no van a encontrar en la red y en ningún otro lugar, porque tienen a un encargado, a un profesor, a un bibliotecario que les escucha y que les ofrece una respuesta a medida. Y finalmente, estamos en un proceso de cambio. Esto es un proceso que no sabemos dónde va a llegar, ¿eh? La intención de esta charla no era, bueno, provocar un poco está bien, no me disgusta, ¿no? Pero era sobre todo transmitir serenidad y alegría y una visión positiva ante esto. Evitar la angustia, el miedo y verlo de una forma pues como mucho más agradable y simpática, aprovechando el hecho que nos ha tocado vivir este momento de la historia de la humanidad tan especial con la invención de Internet, que muy pocas personas lo van a poder decir. Gracias, ¿no?